Bienvenidos. Hemos estado estudiando área. La pregunta de hoy es, ¿cómo encuentras el área de un círculo? Un círculo es un poco más difícil porque vemos, especialmente aquí en la orilla, las partes no forman un cuadrado perfecto, fácil de calcular. Vamos a ver cómo se encuentra esta área. Antes de comenzar, vamos a ver las partes de un círculo. La línea que corta de un lado al otro y pasa por el centro se llama el diámetro. La mitad del diámetro se llama el radio. El radio pasa del centro a la parte de afuera del círculo. La circunferencia es la distancia alrededor del círculo. La relación de circunferencia dividido entre el diámetro da un número especial que llamamos pi, que aproximadamente es 3.14. La circunferencia entonces sería el diámetro por pi, o dado el radio, 2 pi r. Una forma fácil de recordar la fórmula de circunferencia es chocolate es delicioso pie. Y entonces la fórmula que vamos a usar para calcular la área es pi por r al cuadrado. Recuerden, cuando estamos encontrando área, usamos unidades al cuadrado. Vamos a practicar usando esta nueva fórmula. Son nuestros primeros dos ejemplos. Vamos a encontrar la área, pero usando el valor de pi de la calculadora. Después vamos a redondear cada respuesta a la décima más cercana. En este primer ejemplo tenemos el círculo y nos dan el radio. Sabemos que es radio porque solamente es del centro afuera. En este caso el radio es 12. Usando nuestra fórmula, área es pi por r al cuadrado o pi por 12 al cuadrado. Poniendo esto en la calculadora, nos da un número con muchos decimales. Y esto es porque pi no tiene fin. Es irracional y trascendental, entonces nunca termina. Eso da un número muy grande. Para redondear, vamos a redondear a la décima, significa solamente un espacio después del decimal, y le vamos a cortar todo lo que esté detrás de esta línea. Lo único que tenemos que ver si el número detrás de la línea es mayor de 5 o 5 para arriba, entonces este número se va a subir. Si es de 4 para abajo, se va a quedar igual. En este caso es 8, eso significa que vamos a redondear ese 3 a un 4. Eso da la fórmula al resultado. Área es 452.4 y son centímetros al cuadrado. En el siguiente ejemplo, no nos dan radio, nos dan diámetro. En este caso el diámetro es 23.6. Tenemos que ahora encontrar el radio dividiéndolo a la mitad. La mitad de 23.6 es 11.8. Usando nuestra fórmula pi r al cuadrado, va a ser pi, la r es 11.8 al cuadrado. Pongan esa la calculadora, da esto. Y de nuevo vamos a redondear a la décima. Solo vamos a cortar después del 4. Como el número de 3 del 4 es un 3, no va a subir. En este caso se va a quedar como 4 el último número. Eso va a ser 437.4 y son centímetros al cuadrado. A veces piden el área en términos de pi. Significa que no tenemos que poner pi en la calculadora. En este primer ejemplo nos dan el radio es 4. Poniendo en la fórmula pi r al cuadrado, tenemos pi por 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. La área sería 16 pi. Y en este caso las unidades son pies al cuadrado. Nuestro último ejemplo, en este caso no dan radio, dan diámetro. El diámetro es 4, el radio entonces sería la mitad o 2.
Eso es lo que usamos aquí en la fórmula. Pi r al cuadrado, la r es 2. 2 al cuadrado es 4. Eso sería 4pi. Y en este caso las unidades son kilómetros al cuadrado. Eso es todo. Si gusten, quiero explicar, los que están interesados, de dónde viene esta fórmula. Aquí vemos que la fórmula se puede encontrar tomando un círculo y cortándolo en diferentes sectores. Entre más sectores, mejor la aproximación. Lo que vemos, si arreglamos los sectores de esta forma, la figura es muy parecida a un paralelogramo. El área de un paralelogramo es base por altura. Usando esta idea, la altura, si damos cuenta aquí, es el radio del círculo. Y la base es la mitad de la circunferencia. En este caso, solamente las partes azules, son la mitad del círculo. Sustituyendo esto en la fórmula de área, la base es pi por r y la altura es r. Pi por r es lo mismo que pi por r al cuadrado. Y es de ahí donde sacamos esta fórmula de pi r al cuadrado para la área. Eso es todo para hoy. Aquí un pequeño recordatorio cómo memorizarse las fórmulas. También podemos usar cerezas también, son pi deliciosos. Y esta fórmula para área. Mucha buena suerte y tengan buen día.